Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Dial. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Un saludo, un abrazo para todos y todas las amigas. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos como siempre todos los miércoles. Les habla Edgardo Fogel. Un saludo también a todas las personas, a todas las amigas que están fuera de Chile, que nos han mandado varios correos, los que están fuera de Santiago también. Bueno, hoy día, como siempre, un gran programa, una gran tertulia humana. Vamos a compartir con dos grandes profesionales. Antes quiero saludar al laboratorio NOP con su producto Melipaz, que siempre nos está colaborando y auspiciando nuestro programa, y también a la revista Mundo Nuevo. Muchas gracias por estar también, por apoyar el desarrollo humano en Chile. Y bueno, aquí tengo a Aleca Vial. Hola, Alequita. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, feliz de que haya salido el solcito, porque hizo mucho frío los días anteriores y ahora salió el sol y se sintió tan rico, ¿no? Por fin primavera. Contenta de estar aquí, muy contenta. Un gran programa hoy día, interesante, sí, ¿no? Tenemos un programa muy interesante con dos invitados de lujo que vienen de Matrística. Sí, pues. Así que, ¿los vamos a presentar al tiro? Sí, presento. Perfecto. Bueno, estamos con Carolina Carbacho y Simón Ramírez, ambos dedicados a trabajar en este centro maravilloso de Humberto Maturana que se llama Matrística. Ustedes ya deben de conocerlo, nuestros auditores lo hemos comentado acá. Carolina es educadora diferencial, especialista en aprendizaje y psicopedagoga. Ha participado en varios diplomados, especialmente en síndrome de déficit atencional, neurociencias aplicadas a la educación y didácticas metodológicas. Y además ha sido reconocida por Educación 2020 dentro de los 50 docentes más innovadores. Así que muy bienvenida, Carolina. Y también estamos con Simón Ramírez. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Fue investigador en el laboratorio del doctor Jorge Campuzano, de la misma universidad, y actualmente trabaja en el laboratorio de neurociencia cognitiva del doctor Francisco Aboritz. ¿Así se dice? Sí, Aboritz. Y se desempeña como coordinador de proyectos y colaborador en Matrística desde su deseo de profundizar en la comprensión de la fenomenología biológica y sus consecuencias para las comunidades de seres vivos. Así que vamos a profundizar hoy día en todo lo que es cómo las relaciones afectan la biología, cómo la sociedad, la cultura y nuestros sentires afectan nuestro vivir, nuestra biología, nuestro cuerpo. Muy interesante el programa con todas las enseñanzas de Maturana. El título del programa es hacia una sociedad más colaborativa y hacia una educación más humana, dado que tenemos una educadora y un gran biólogo. Quizás podrían, para conocerlo un poquito, Carolina, háblanos un poquito de ti, de tu desarrollo profesional, por qué estás trabajando con el doctor Maturana, qué es lo que te inspira. Lo mío fue súper fortuito. No sé si somos tan grandes, Simón quizás más que yo. Bueno, pero la verdad que creo que lo que nos caracteriza mucho
a los que estamos en matrística es que queremos mucho lo que hacemos. Y cuando uno quiere mucho lo que hacemos, en realidad es como que hace las cosas de manera más impecable, o que otro distingue como impecable. Y la verdad que yo llegué súper fortuito porque el mismo año que Educación 2020 me distingue entre los 50 docentes más innovadores del país, la verdad que ese año el Salón Internacional de Educación me seleccionó dentro de los 10 finalistas con 3 proyectos míos como proyectos tremendamente innovadores. Y ese mismo año me gané el CIE en el primer lugar y obtuve además una mención honrosa por el tema que dentro de los 10 habían 3, o sea, eran en el fondo 8 participantes. Y eso me trajo una cosa que fue muy bonita, que se entrelazaron ahí, que en matrística, bueno, cuando me preguntan de dónde, a mí se me ocurre todo esto, que yo no fui a buscar lejos, porque la verdad que he trabajado siempre a través de lo que yo distingo de la biología del conocer, la biología del amar, en el educar, y es de ahí donde yo hago todo lo que hago. Y el doctor se entera y me invitaron a participar con ellos, bueno, y desde ahí, desde el año 2012, que estoy colaborando con matrística. Luego hice el magíster de biología cultural y me titulé este año feliz. Y eso es más que nada. Estoy a cargo viendo lo que es el área de educación. Importante. Sí, sí. Muy entretenido. Y generando proyectos innovadores, me imagino, en matrística también respecto a la educación. Bueno, yo siento que el doctor Humberto y Jimena, ambos son muy potentes en esta mirada innovadora. De hecho, en todo ámbito yo veo esta luz que ellos dan y, por supuesto, si uno quiere en el fondo cambiar cosas, tiene que hacer que sucedan, decía yo hace muchos años. Y la verdad que siento que uno aporta tremendamente a comunidades humanas que les importa cómo están haciendo lo que están haciendo. Y quieren, en cierta manera, de una u otra manera, salir de las trampas que ellos sienten que tienen o que ven, y que uno se da cuenta que se repiten muy comúnmente en otros espacios. Y eso es muy bonito, encontrarse mirando más que nada para dónde queremos ir y dónde estamos. Y eso implica un espacio de apertura reflexiva que falta en Chile y en el mundo en general. Vamos a volver a ese tema en un momento más, pero Simón, cuéntanos tú en qué estás y cómo llegaste a matrística. Cuando llegué a matrística, yo estaba estudiando biología, y en la biología moderna hay muchas líneas de pensamiento, muchas líneas de investigación, son todas muy fragmentadas, son todas muy no distintas entre sí, o muy distintas entre sí, pero sus fundamentos tienen cosas que nos tienen resueltas. Entonces, cuando uno le pica el bichito de la curiosidad por entender un poquito más, uno va buscando, va satisfaciendo esa curiosidad, y uno se va encontrando con cosas que le va gustando, no le va gustando. Y yo me topé con el trabajo del doctor, con unas publicaciones que nadie leía en la Chile, que era Biology of Cognition, unas publicaciones muy difíciles de leer. Porque el lenguaje de Humberto Maturana, una vez que lo entiendes, es de un placer increíble, pero entrar en él a veces no es fácil. Es complejo, y justo en esa época estaban pintando en la facultad, y esos libros era un libro que se llama Autopedias and Cognition, y lo habían pintado, y era como 2 ejemplares, y estaban pegados por la pintura, y uno ve quién lo pedía y no se había pedido nunca. Y el doctor había sido fundador de esa facultad, y que no había sido reconocido por sus propios alumnos, por sus propios profesores. Algo está pasando acá. Entonces me picó ese bichito, y uno se va encontrando más, y uno se va encontrando que el doctor estaba en matrística, y matrística tiene que ver con un pasito más allá, porque tiene toda la inspiración de Jimena, que es poner todo el trabajo del doctor al servicio de mirar los fundamentos para que las personas se encuentren en su presente, para escoger qué es lo que quieren hacer. Dice el gran tesoro de matrística, que es cofundado por Jimena y el doctor, que es mirar el presente, expandir la conciencia desde una mirada biológica cultural, como la llamamos nosotros, para que las personas se encuentren con su autonomía reflexiva y de acción, y puedan escoger desde ellos, porque entienden dónde están parados. ¿Comprende? Y cuando uno empieza a ver eso, ¿comprende? Te empieza a meter la psicología, te empieza a mirar para atrás la psicología, que la psicología no da con el ancho, ¿me entiendes? Porque hay tantas escuelas de psicología, porque hay tantos modos de entender la mente. ¿Comprende? Son distintas acercamientos a una realidad. ¿Qué son?
Entonces con Jimena, Patricio, el doctor, Carolina y todo, Cristóbal, la Barbie, todos que son el grupo Matrística, nos hacemos esas preguntas. ¿Comprende? Y las vamos conservando como tesoritos, porque amplían la reflexión, amplían la conversación, amplían la generación de práctica, vamos a llamarlo así, colaborativa. Y uno se da cuenta que en el placer del lenguajear, del conversar, está la riqueza humana, está la riqueza de la convivencia. Y en ese aspecto, Simón, tú que eres biólogo, ¿cuál es la concepción de la biología del amor? ¿Por qué biología del amor? Es muy importante eso, porque al doctor se le ha pegado mucho a través de los años, porque como que se ha desligado del fenómeno biológico y se ha ido a una cosa más esotérica. Pero eso tiene que ver con las personas que hacen esa descripción o esa opinión sobre él. El doctor hace con la biología del amor una cosa muy linda, porque se da cuenta, trabajo del doctor un trabajo muy recursivo, sistema nervioso, autopoiesis, lenguaje, etcétera. Entonces él se encuentra de que como no existe nada afuera que te diga o que especifique la conducta de uno, porque somos sistemas cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ocurre el fenómeno de la comunicación? ¿Cómo ocurre el fenómeno de la información? Entonces se da cuenta que no hay especificación de conducta. Entonces hay otra cosa cuando dices no hay especificación de conducta, ¿a qué te refieres? ¿A que todos nos actuamos de manera distinta? Claro. Por ejemplo, si tú tienes un celular y el celular se echa a perder, ¿tú llevas tu dedo al médico para arreglar el celular o llevas el celular al servicio técnico? O sea, el celular opera según su estructura. O sea, tú no especificas nada, gatilla un cambio que tiene que ver con él. Si lo especificaras, tu dedo haría algo, lo transformaría toda la dinámica interna. Es algo que tiene que ver con la especificidad que dice el dedo, le traspasa algo. No pasa eso. Y los seres humanos, los seres vivos operamos igual. Entonces el lenguaje no es traspaso de información, no es comunicación, es otra cosa. ¿Y qué es el lenguaje? Ya, y eso es lo bonito, porque ahí viene toda la cosa de la biología del amar. Porque tiene que ver con que, ¿cómo es que nosotros podemos distinguir cosas que son parecidas, las podemos llamar de la misma manera? Y te digo, mira el micrófono ahí, y tú dices el micrófono ahí. ¿Cómo pasa eso si el micrófono no te dice, ni yo te digo a ti cómo actuar? Entonces hay una historia de transformación conjunto. O sea, hay una historia que nos ayuda a describir, a llamarle micrófono al micrófono. Hay una historia en común como comunidad. Exactamente. Relacional. Exactamente. Donde eso tiene sentido para ambos, porque tiene que ver con nuestro flujo de coordinaciones. Pero para que eso exista, tiene que haber algo, ganas de estar con el otro. Porque si tú no quieres estar más acá, te paras y te vas. Claro, tiene que haber ganas de comunicarse. Eso es muy interesante. Tiene que haber, no de comunicarse, de estar con el otro. De estar, Nosotros pertenecemos a una historia de primate donde se ha conservado el placer de la compañía. ¿Comprende? En todo el ámbito de la convivencia. Y nosotros somos una extrapolación de la conservación, del placer, de la corporalidad del otro. Y eso sí, Carolina, relacionado al amar es dejar que el otro aparezca en su legitimidad. ¿Qué significa eso? Si vemos y escuchamos lo que Simón nos contaba, en el fondo, yo se los voy a llevar a eso al aula, ¿ya? A la legitimidad del otro. Si sabemos que el otro es cerrado en su operar, y vemos estos niños que llegan a nuestra sala, ellos tienen su propia historia de transformación, conmigo, contigo, con el otro, ¿verdad? En las distintas comunidades, en los distintos espacios que ellos conviven, en el metro, en la calle, etcétera. Entonces, si tú vieras a este niño y lo que pasa en el convivir en el aula, que uno describe como una conducta, si yo comprendo que amar es dejar que el otro aparezca en su legitimidad, no discrimino su historia, no castigo su historia, no juzgo su historia. Comprendo que esa es su posibilidad de existencia. Comprendo que en mi aula van a llegar todas las historias de la vida, pero a veces nosotros, por estar metidos en esta cultura que nos cierra ese espacio de vernos y comprender la profundidad de cómo somos, porque parecemos comprender muchas cosas, desde astronomía, desde lo que sea, pero comprendernos nosotros como seres humanos, cómo operamos en el vivir, parece que lo tenemos un poco olvidado. Y solo aparece cuando nos permitimos ver y preguntarnos cómo somos, cómo es que esto pasa en un convivir con otro que nosotros definimos en un momento como acertado o desacertado. O
sea, ¿qué es lo que pasa? Y eso, respetar y a dejar que el otro aparezca en su legitimidad, es saber que no vivimos el mismo mundo. ¿Y eso tú se lo puedes ir traspasando a los chicos de la educación parvularia? Lo que pasa es que yo siento, y esto es un conversar que también implica conversaciones con el doctor, con Simón, con Patricio, que los niños lo tienen, lo traen en su biología. Lo perdemos con Lo que pasa es que en el proceso de transformación con los adultos van aprendiendo un modo de vivir, y un modo de estar y un modo de sentir también, que tiene que ver con el emocional que viven con los adultos con los que se transforman y conviven. Entonces, por eso es tan sencillo con los niños que les aparezca el otro. Nosotros decimos frecuentemente, no, es que los niños son muy ególatras y los definimos por etapas. Y no nos damos cuenta que los niños son tan inteligentes como nosotros y su única diferencia con nosotros es que tienen un ámbito experiencial más pequeño. Por ende hay cosas que no pasan con ellos, que nos pasan a nosotros por nuestra propia historia, claro, por nuestro bagaje, digámoslo así. En cambio los niños se encuentran en un estar conscientes de su presente. Ellos viven en el presente continuo cambiante, ellos están ahí, ellos habitan ahí. Así es. Y los papás los percibimos cuando dicen, mamá, sácame plata, por ejemplo, las mamás pero si anda al cajero y tú metes la tarjeta y te da plata. Ellos no entienden los procesos de esto, ¿me entiendes? Ellos no pueden decir, no, mi amor, es que me tiene que alcanzar para todo el mes. Y el niño no es capaz de decir, ¿para qué es eso? Si ellos están ahí, pero si tú tienes. Porque ellos viven ahí en ese mundo. Y en ese sentido, Carolina, respecto también al título del programa, respecto a la colaboración, los chicos cuando juegan, porque te hablan de jugar es el placer, pero hacerlo en colaboración, ¿no? ¿Los chicos ya están en competencia o en colaboración? ¿O eso también viene con ellos? Lo que pasa es que en el sistema nos vamos metiendo en el tema de la competencia. Lo que pasa es que el vivir humano y el sentido individual del vivir humano es un sentido individual social. Y nos enfermamos de cuerpo y alma cuando no tenemos eso. Y los niños aprenden de modo natural a vivir en comunidad. De hecho, uno dice, cuando se enoja otro niño contigo y se desaparece y lloran y sufren, y etcétera, ¿es por qué? Porque están en ese minuto perdiendo ese vivir social que tanto quieren. Y de hecho, ustedes han escuchado a la doctora Amanda Céspedes, etcétera, que ha dicho que el mundo social para el niño es todo lo que tiene. Y la verdad que... ¿Por qué? Para el adulto también, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos más recursos por esta historia, por esta experiencia, pero los niños no. Entonces, el niño va transformándose con los adultos con los que convive y va aprendiendo un tipo de ser social, de ser humano social. Ahora, cuando nosotros de manera frecuentemente más inconsciente que consciente vamos negando sistémicamente estas posibilidades de que los niños aprendan un vivir social en colaboración, en coinspiración, en proyectos comunes que en el fondo impliquen un proceder ético, responsabilidad social, etcétera. ¿Cuándo? Cuando los traicionamos, en la desconfianza, mayoritariamente en estos procesos en que les vamos poniendo la exigencia, la competencia. Vengan, amores, todos, que el que llegue primero gana, el primero sale primero a la pizarra, etcétera. Claro. Entonces, no nos damos cuenta, claro, y el niño lo va a llevar ese aprendizaje a otro espacio, y nosotros también lo hacemos, pero no lo miramos, no lo vemos. Ahora, Simón, ¿cómo podemos revertir esto? Porque parece que Matrística ha profundizado mucho en cómo las conversaciones pueden ir sanando todo esto y cómo a través de las conversaciones podemos volver a abrir estos espacios. Conversaciones colaborativas. En las conversaciones colaborativas. Entonces, ¿cómo debiera ser una conversación para abrir estos espacios y para sanar un poco? ¿Y qué pasa biológicamente cuando conversamos en ese estar que tú decías que realmente quiero estar contigo, comunicándome, escuchándonos, etcétera? Es una pregunta interesante porque nosotros decimos que toda transformación cultural es una transformación individual. O sea, el mundo no está allá, surge con las cosas que hacemos, y las cosas que hacemos son las cosas que pensamos, sensoriamos, distinguimos, las cosas que nos resultan válidas. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación, la puedo resolver de X métodos distintos. ¿Cuál es el más válido? Depende de lo que uno quiera. Entonces, lo primero es reconocernos que nosotros somos generadores del mundo en el que vivimos, que somos responsables del mundo que habitamos, que no está allá afuera. Yo soy
significa que nos tenemos que meter en nuestras penas, nuestros dolores, nuestra alegría, en cómo hacemos lo que hacemos. Es el primer paso para generar procesos de colaboración. Jimena introduce un gran cambio en no en una ecuación, pero en esta abstracción que hace el doctor sobre la mar, que la mar es el dominio de conducta relacional a través del cual el otro, la otra, lo otro, surge como legítimo otro, convive con uno. Jimena lo pone primero, el amar, el dominio de conducta relacional a través del cual uno mismo primero, después el otro, la otra, lo otro, pero uno mismo se mira como legítimo. Si uno no da ese paso recursivo gigante, no tiene cómo generar procesos colaborativos, o no tiene cómo generarlo de una manera sistémica o visualizando en procesos mayores. ¿Y cuál es el proceso de mirarse a uno mismo como legítimo? Jimena tiene una frase, no me acuerdo en este momento. Bajo tu punto de vista. Mirar sus dolores, mirar cómo está haciendo lo que está haciendo, ver si le gusta o no le gusta, entender cómo lo perciben los demás, pero no desde alguna teoría, sino desde la legitimidad de su propia existencia. ¿Me gusta o no me gusta esto? ¿Estoy aquí desde dónde? ¿Qué es lo que quiero conservar en este espacio? ¿Dónde me aprieta el zapato? ¿Comprende? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿O cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Comprende? Y eso no es posible en el soliloquio muchas veces. Se requiere un espacio amoroso, porque somos unidades ecológicas, organismos nichos. Se requiere un entorno en donde uno pueda surgir sin miedo, sin temores, comprende, para verse desnudo ahí y surja lo que surja. ¿Pero ese entorno se logra en una conversación o en soledad? Se busca primero deseándolo, y si uno lo desea, lo va a encontrar. Comprende, porque somos seres, el doctor antes lo llamaba amoroso dependiente. Pero para que se abran, las relaciones no están allá afuera, surgen, se van abriendo con nuestra sensorialidad. Si nosotros nos abrimos a encontrarnos, van a aparecer esos espacios de colaboración. Y ahí es donde uno tiene que tener la mirada puesta sobre uno mismo. ¿Comprende? Para ver sus dolores, ver su felicidad, o ver todo lo que le está pasando, si de verdad quiere hacer un proceso de transformación. Y en caso tuyo, Carolina, ¿cómo ha sido tu proceso de transformación y de aceptación? La verdad que Jimena muchas veces dice, yo genero, realizo y conservo esta cultura. Y eso es súper potente, darnos cuenta que en el fondo uno mismo, y voy a contar una infidencia, la verdad que yo viví el conversar liberador con Jimena, lo realicé, o sea, fui paciente, entre comillas, de ella. Y creo que encontrarme en ese espacio de reconocerme y mirar mi propia historia sin prejuicios ya, y viéndome cómo momento a momento en mi vivir, las situaciones que me provocaron dolor tenían que ver con espacios emocionales potentes de cómo viví lo que viví, más que de lo que viví, del hecho de cómo lo interpretaste, no, de cómo lo viví, lo que me pasó a mí, en mis sentires, en mis emociones, y cómo eso el dolor uno lo va conservando en el vivir. Y esa trampa que juega en espacios emocionales mayoritariamente inconscientes en el vivir se aparece, te surge en tus miedos, en tus dolores. Y reconocer eso fue para mí darme cuenta cuando me atrapo en algo. Entonces, tú empiezas a darte cuenta que el primer proceso para querer al otro, para encontrarte con el otro y respetando su legitimidad, tiene que ver con la aceptación y el respeto a ti, es que surge inmediatamente legítimo el otro. Nos damos cuenta que aunque queramos, por ejemplo, no tengo ninguna posibilidad de saber ni lo que mi marido piensa, ni lo que mi hijo, por ejemplo, siente o piensa. Claro, ellos me lo pueden expresar, contar, decir, pero lo que en su intimidad pasa, no tengo cómo. Son espacios cerrados, son, incluso yo considero hoy día espacios íntimos valiosos, necesarios de que estén. Pero ¿cómo es que finalmente nos entendemos? ¿O cómo es que finalmente nos encontramos? Es porque queremos estar, independiente de la historia que nos haya pasado, independiente del suceso traumático, doloroso, lo que sea que alguien pudiera describir que vivió esta pareja o que vivió este niño. No sé si me entiendes. Sí. ¿Por qué? Porque juntos queremos el vivir que estamos viviendo. Y Ahora, desde ahí surge una relación distinta que cuando estoy en la contradicción de que no quiero con quien estoy ni como es mi hijo, por ejemplo. No estamos desviando la pregunta, porque la pregunta tiene que ver con la colaboración. Entonces esto quiere decir que como somos niños, que vamos creciendo en una matriz donde se van introduciendo este tipo de relaciones que tienen que ver con el temor, el miedo, la inseguridad, vamos generando eso. Para generar una comunidad que vuelva a esta cosa inicial, relación materno-infantil colaborativa, confianza, uno la tiene que confiar.
Y eso no es una teoría, es una cosa sensorial, es una cosa de corporalidad. Por eso uno tiene que trabajar sobre uno mismo primero. Para abrir al otro también, para Exacto. poder abrir la conversación, ¿no? Exacto, Sí, porque si no siempre va a estar. transmites. Y no, porque si no, no está. Claro, ¿Te fijas? O sea, no yo está no tu puedo interés. decir, los niños tienen que crecer en un espacio de confianza. Pero ¿dónde está la confianza? Dime, agárrala, ¿dónde está? Pues tienes Tengo que que hacer generarla, realizar, tiene que estar realmente en mí. En Tengo tu, que- en tu sentir. En mi en sentir, tu sentir. íntimo, desde lo más profundo de mí, tengo que sentir que tú eres capaz, creer en ti, esperar. ¿Te fijas? Porque si no van a Darte aparecer tiempo. las emociones del control, de la manipulación. Tienes Sí. que hacer esto hasta este cierto punto, si no te va a pasar esto. Sí. Entonces es un trabajo que requiere bastante humildad. Claro, Porque hasta los chinos sabían eso, el Claro. Tao 2500 años atrás. Agradecimiento Eso no es y nuevo. humildad, Sí. claro. Sí, De hecho, claro. hay una frase que está en el Eso es saber sitio, que no tienes la verdad. Claro. hay una frase que está en el sitio de ustedes que dice: el juego de entender el presente que vivimos es estar dispuesto a abrir la mano para mirar. Para abrir la mano tengo que estar dispuesto a confiar y no suponer que sabemos. Claro, si uno sabe se atrapa. Po. ¿Te sabes, Simón, esa historia de del doctor con su hermano? No. Del topaz, que era el juego. Ah, Es una historia muy bonita, que ellos jugaban y tenían que descubrir qué es lo que había ahí, en la mano cerrada. Entonces decía, por ejemplo, una vaca no vale. ¿Por qué? Porque le viste la cola. Entonces ellos después decían, la única manera era jugar para pensar al revés, positivos. Por ejemplo, ¿qué había ahí? Una vaca. ¿Y cómo supiste? ¿Por qué? Hizo oh, a ver, y había que, para comprobar que estaba, tenían que abrir la mano. Entonces, siempre la única posibilidad que tú te encuentres es que sueltes tu apego. Porque si no, la discusión siempre va a estar, porque vamos a tener explicaciones Para como ser humano todo. para todo. Para todos. Porque desde donde nos paremos tenemos una explicación y un momento. Así es, así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con Flucosinum de NOP para combatir resfrío y la gripe, así que volvemos de inmediato, no se vayan. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Chicos, mañana a las 9 reunión de planificación. Expones tú, Matías. Pero me siento pésimo. Con suerte respiro y tengo que hablar. Pero Mati, ¿no conoces Flucoxinum de NOP? No, ¿qué es eso? Alivia los síntomas del resfrío, te sentirás mucho mejor y dejarás de sonarte a cada rato. Combate y alivia los síntomas de la gripe y la influenza con Flucoxinum de NOP, el medicamento homeopático. Cámbiate a lo natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país. ¿No sabes qué estudiar al salir del colegio? ¿Estás desorientado? ¿Estás confundido? ¿Cuál es tu vocación? Todas las respuestas las encontrarás en CIAD 2015, Salón de Orientación de Alternativas Académicas, www.ciad.cl. 13 años con la feria de orientación vocacional más importante del país. Toma una decisión informada junto a las principales instituciones de educación superior y en el Centro de Orientación Vocacional. Tu futuro está en CIAD 2015. Hashtag Tu vocación nos importa. Ingreso liberado. Infórmate de las sedes y regístrate en www.ciad.cl. Organiza Exhibit. Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl. Bueno, volvemos en Conversando en Positivo, en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Estamos juntos a Ale Cavial y nuestros invitados, Carolina Carvacho y Simón Ramírez, ambos profesionales de matrística, escuela matrística, y les habla Edgardo Fogel. Simón, estamos hablando recién entre aquí el tema de cómo se integra tanta razón con la emoción, que ustedes también hablan mucho de la emoción, del sentir. Claro, A veces se confunde, ¿no? En racionalizar la emoción.
Claro, se confunde, porque no nos damos cuenta de que todo sistema racional se funda en premisas que son arracionales. Se fundan en premisas que uno podría llamar son emocionales. Tú podrías decir, ¿cómo contesto esto? ¿Comprende? Y puedes tener el sistema del abaco, un sistema numérico. ¿Cuál vas a elegir tú? ¿Qué razón vas a elegir tú? Bueno, el que te guste, po. Obvio. Y lo que te guste va a tener con tu historia, po. Claro. ¿Comprende? Entonces la razón... No hay objetividad, entonces. Se pone entre paréntesis, ¿comprende? Uno le va a exigir al otro que haga algo que uno... ¿Y qué le puede decir al auditorio que está escuchando que racionaliza tanto? ¿Cómo puede ir trabajando su emoción? Que mire de dónde qué es lo que quiere, desde dónde está haciendo lo que está haciendo, qué es lo que quiere conservar al estar haciendo eso. ¿Comprende? Porque todo sistema racional es válido en sí mismo, porque está fundamentado desde un criterio sensorial, desde un criterio emocional, desde una sensorialidad, de una emoción particular. Si quiere mirar eso, tiene que soltarlo y ver que su sistema racional es tan legítimo como el otro, ni más verdadero ni menos verdadero, puede resultar más deseable o menos deseable, pero ese otro espacio de conversación. Pero su criterio de razonar es tan válido como el del otro. Simón, ahí mencionaste que es una pregunta importante en matrística. ¿Qué es lo que quiero conservar? Para que, por ejemplo, ¿qué quieres decir cuando preguntas qué es lo que quiero conservar? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Que cuando yo razono de una manera o emito un juicio? Claro, se podría escuchar así, pero mira, esto como es una ley sistémica, que es la ley de conservación y cambio. Todo cambia en torno a lo que se conserva, así súper. ¿Todo qué? Todo cambia en torno a lo que se conserva. Okay. Por ejemplo, todo el mundo está cambiando alrededor de esta reunión, de este programa. Después tú vas caminando por la calle y todo se está transformando, lo que pasa a los niños en Siria. Todo el mundo está en movimiento. Todo cambia alrededor de las relaciones que se conservan. Y hay muchas relaciones que se están conservando, entonces todo está cambiando en torno a eso. ¿Comprendes? Tú entras a la universidad o eres alumno y todo tu vivir se está transformando en la conservación de ser estudiante, hasta que dejas de conservar la dinámica relacional de ser estudiante, pasas a ser trabajador. Okay. Y todo cambia, las horas que duerme, lo que come, con quién sale, todo cambia. Todo lo que se conserva. Entonces, los seres vivos, los seres humanos, somos seres conservadores. Conservamos hábitos, cosas que no hacen sentido, sistemas racionales, memorias. Memoria. Y también conservamos gustos, deseos, preferencias, que es lo que nos va a guiar nuestro vivir. Entonces, cuando uno hace esa pregunta, ¿qué es lo que quieres conservar? En el fondo, ¿qué es lo que te hace estar ahí donde estás? ¿Qué es lo que te hace permanecer ahí? Entonces tiene que ver con algo positivo, que es lo que yo quiero como conservar como mi motivación de vida, uno lo podría llamar así. Mi misión, no sé, lo que mi quehacer, cuál es mi línea, eso es lo que yo estoy conservando. Exactamente, por ejemplo, Jimena cuando va a la organización y pregunta, bueno, si estás sufriendo aquí, ¿por qué no te vas? ¿Qué es lo que quieres conservar? Entonces ella se da cuenta porque hay espacios de conciencia que uno no lo alcanza a dimensionar. Y en la conversación se pueden abrir. Entonces lo que ella se da cuenta es que al final de mes él o ella lleva un sueldo digno a la casa. Entonces lo que quiere conservar es la satisfacción del hogar, de satisfacer las cosas básicas del hogar, que es darle una felicidad a su hijo o a la persona. Entonces él o ella quiere estar ahí desde él o desde ella, porque quiere conservar que a fin de mes reciba algo digno para su familia. ¿Comprende? Porque no tiene una pistola que le diga qué hacer o no hacer. ¿Comprende? ¿Y cómo nos afecta esto de querer conservar las cosas tal y como son y no soltarlas o abrirlas a otras experiencias? Claro, es el tema, es el tema profundo. ¿Qué modo de vivir estamos conservando los seres humanos que no hemos vuelto adictos a la certidumbre, a la deshonestidad, a la falta de ética, a la agresión, a la manipulación, al control? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué en esta transición de ser niño a adulto nos está gustando esos hábitos? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué nos están gustando? ¿Qué pasa biológicamente? No gustando un entorno que rico, que felicidad, en el gustar que lo estamos conservando. La adicción, en el fondo, porque no es por placer, es por adicción. Es por adicción. Comprende, pero la adicción genera un poco de placer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué cultura estamos conservando? ¿Qué está pasando eso? ¿Comprende? Carolina, cambiando el tema un poquito, que respecto al título, tú como educadora, ¿qué deberíamos hacer si fueras ministra de Educación para tener una educación mucho más humana, orientada más al ser, que al tener, más a la colaboración, que a la competencia? Voy a hacer, no creo que
una nana del piano, pero escuchándolo, Simón, si te fijas, si efectivamente, vamos a poner así, pensamos y decimos que en el fondo queremos que los niños se transformen en ciudadanos éticos y democráticos, tenemos que reencantarnos los adultos primero con el ser éticos y democráticos. Y los procesos de transformación de los niños no son distintos a los de los adultos. No, si bien es cierto, acabamos de hacer una pregunta que era, por decirlo, en dos ámbitos, dijimos los fundamentos racionales versus los emocionales, como si fueran ámbitos opuestos del vivir. En el educar, desde cualquier fundamento racional que nos paremos, tenemos un trasfondo inconsciente, o un trasfondo, o un espacio emocional que no vemos. Siempre está, no tenemos posibilidad alguna de separarlo, aunque en la cultura, digamos que para denostar a alguien tú eres emocional, no eres racional. ¿Te fijas? Y sobre todo lo hacemos con los niños, o en algunos casos con las mujeres, para mostrar este desbalance, decimos. Claro. Y no nos damos cuenta que nuestro vivir en el lenguaje implica aquello. Implica que detrás de cada fundamento racional está todos nuestros sentires y nuestras emociones, jugando ahí. O sea, no son separables, aunque son distinguibles en el explicar en el lenguaje, pero no son separables. Y este espacio emocional, en este trasfondo, es que los niños viven y conviven en el aula. Por ende, el aprendizaje de la ciudadanía y la democracia tiene que ver con este fundamento emocional. Entonces, si yo en el fondo quiero transformar la educación de Chile, tengo que preocuparme de la formación de los educadores, para que comprendan en profundidad la naturaleza de ser vivos seres humanos, del fenómeno del conocer, pero sobre todo del amar, de manera tal que podamos vivir no negando sistémicamente las condiciones relacionales que permitan que los niños efectivamente logren crecer en la colaboración, en la confianza, en el respeto mutuo, en la ética, etcétera. Y también comprender qué pasa con el ser humano, porque quizá no está validado con las experiencias y sensaciones de bienestar. ¿Qué pasa neurológicamente? ¿Qué pasa en el cuerpo, en las células, cuando nosotros estamos en espacios colaborativos de bienestar, de respeto mutuo, de escucha? Pasa una serie de cosas, pero lo interesante no es... cualquier cambio relacional te va a traer el cambio que se secreta cierta neurotransmisor. Eso es consecuencia de la convivencia cultural. Entonces, pues, y eso es súper interesante porque vivimos una cultura que se pregunta mucho y valida mucho la respuesta científica. Es que es Dios, genética, el Dios contemporáneo, ¿no? Claro, antes era Dios, como fundamento moral explicativo de la existencia del mundo. Ahora es la ciencia como fundamento ordenador de las conductas o de la explicación humana, pero la ciencia no está dando el ancho, el tipo de ciencia que se está haciendo no está dando el ancho. Entonces, porque siguen habiendo los mismos problemas, tú modificas un gen y comprende, y no pasan las mismas cosas que pasan. O sea, como humanidad no hemos evolucionado tanto en algunos aspectos. No, porque la evolución no es progreso. Exacto. Es transformación. Entonces, lo que pasa es irrelevante porque va a ser consecuencia. Lo que pasa en el sistema va a ser consecuencia del dominio experiencial, del dominio cultural en el caso humano. Pero es importante en el sentido de que, bueno, hay ya mucha evidencia de que las enfermedades contemporáneas tienen que ver con la angustia, con el estrés, con la competitividad, con el nivel de nerviosismo en el que estamos viviendo y de hacinamiento en las ciudades, etcétera, falta de contacto con la naturaleza. Entonces sí es importante lo que ocurre relacionalmente con mi biología y con mi bienestar, ¿no? Claro, porque somos una unidad. Tu entorno y tú constituyen una unidad. Si falta el oxígeno, si tú vives en una ciudad contaminada con Santiago, le van a pasar cosas a tu célula, va a generar mayor nivel de toxicidad, etcétera. ¿Comprende? Entonces somos un entrelazamiento de esta cosa relacional de nuestra conducta con nuestro ser fisiológico, y ese es un entrejuego que va ocurriendo. ¿Comprende? Pero lo que va guiando es tu conducta, y tu conducta es guiada por tu sensorialidad, y tu sensorialidad va guiada por tus deseos, tus preferencias, por tus emociones, tus sentires.
Eso es lo que va guiando el carrito de todo. O sea, perdón, Edgardo, podemos estar en un contexto completamente adverso, por ejemplo, vivir en una condición muy estresante, negativa, con relaciones negativas, y si nuestra percepción, sensación, agradecimiento es positiva, ¿no ser afectados biológicamente? Claro, por ejemplo, posible? Claro que sí. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que si no tengo plata va a ser una catástrofe. Y tú ves que las personas más felices son las personas que viven en comunidad, en Chile sobre todo, y que viven en sectores pobres, pero tienen lazos estrechos entre ellos. Comprende, pueden dejar la puerta abierta de su casa y viven entre comillas barrios vulnerables. Y con sensación de confianza. Pero con sensación de confianza, porque no tiene que ver con la particularidad de ese contexto. Comprende, no tiene que ver con el lugar que uno lo afirma desde como un observador externo, tiene que ver con la sensorialidad relacional que está ocurriendo ahí en ese presente. Increíble, ¿eh? Yo tengo un consejo antes, de Flucosinum de NOP, un consejo para combatir el resfrío y la gripe. Los resfríos y las gripes provienen de virus que se diseminan mediante microgotitas que viajan por el aire, de persona a persona cada vez que alguien infectado estornuda o tose. Los virus también pueden contagiarse al tocar una superficie infectada y luego tocarse la nariz, la boca o los ojos. Que el resfrío no arruine tus planes. Combate y alivia los síntomas del resfrío y de la gripe con Flucosinum de KNOP. Medicamento homeopático, cámbio natural, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y también lo regalamos a nuestros invitados Propolio para que prevengan el resfrío, ¿no es cierto? Es súper interesante porque el doctor dice, mira, el 99,9%, por decirlo todo, de las enfermedades son por falta del desamar. Falta de amor. Falta de amor. ¿Qué te está diciendo con eso? Es potente, ¿eh? Porque el doctor muchas veces dice, pongo mi cabecita aquí en la guillotina. En la guillotina, dice. Está diciendo que esta armonía relacional se pierde en torno a bichos y se abre un espacio para que estos otros bichos, que son las bacterias y virus, puedan infectar y se puedan meter y hacer lo que hacen. Así es. Pero hay un espacio de armonía que se pierde. Y ese espacio de armonía es el amar fundamental. Entonces, cuando empezamos a conservar el desamar, hay todo un descalabro relacional, fisiológico que se abre y es buena tierra para todo este tipo de enfermedades. Porque la maquinaria que se supone debiera estar coordinada armoniosamente empieza a funcionar no de esa manera, porque son fenómenos sistémicos. Y en ese aspecto, Carolina, que yo siento que la respuesta todavía no me la han dado así, respecto al amar y respecto a la emoción y justamente para no enfermarse, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que le puedes tú transmitir a las auditorio respecto al conectarse con la emoción, conectarse con el amor? La verdad que saquémoslo del espacio romántico, porque quizás sí lo vamos a poder dimensionar. El espacio del amar, de la legitimidad del otro, tiene que ver con la aceptación. La aceptación implica todo. O sea, yo no tengo que tolerarte. Si cuando te acepto, comprendo tu... O sea, no hay descalificaciones. Y con los niños es impresionante la cantidad de espacios de desamar que viven frecuentemente en las aulas. ¿De desamar? De desamar, sí. Por ejemplo, en la discriminación, en la calificación, en los procesos de exigencia. Muchas veces también se viven espacios de desamar del niño que no tiene que ver precisamente con una negación del amar del adulto, pero si entendemos cómo él vive aquello, abrimos el espacio del reencuentro. No tenemos que estar encajando siempre. El amar también implica eso, bajarnos de esa exigencia de pensar que siempre tenemos que hacer lo apropiado por el otro, sino encontrarnos también como adultos, mostrando estos espacios de que el error es legítimo y que en el fondo puedo pedir perdón, puedo explicarte que hoy día me equivoqué, pero vamos a aprender juntos, no tengo todas las respuestas. Entonces, abrir espacio en que los niños también vayan desarrollando esta autonomía y este proceso también de comprender que no son omnipotentes. Te fijas que es algo que hemos traído del mundo adulto. Estás mencionando mostrar vulnerabilidad. Como adultos tenemos que mostrarnos vulnerables frente a nuestros niños para abrir esos espacios. ¿Desde dónde decimos que es vulnerable mostrar las emociones legítimas que nos suceden? ¿En una negación de nosotros? O el niño no comprende, por ejemplo... Tuve un ejemplo. Hace poco me encontré con un papá que a un chiquitito de kinder pateó a la profesora.
Entonces, la preocupación de los papás era por qué lo había hecho. O sea, por qué lo había hecho y que estuvo mal y que faltó el respeto y todo. Y yo lo primero que le pregunto, le digo, ¿qué le pasó? O sea, y los educadores buscaban la respuesta en la casa. ¿Me entiendes? Y los papás desconcertados. Confundidos. Entonces, si nos damos cuenta que nuestra posibilidad de existencia es cómo y dónde estamos en lo emocional, momento a momento, vamos a comprender que si el niño en ese minuto tuvo una conducta desadaptativa, como le quieran mirar, que también eso nada más que un modo de expresión que todavía ellos no pueden controlar por algo que pasó, pero que tiene que ver con ese encuentro con el adulto y obviamente con su historia de convivencia. Pero si tú aprendes a mirar eso, te preocupas de mirar un poquito más allá, el contexto, por qué ocurre, si hay algo que yo hice que pudo gatillar la conducta, entonces empezamos a mirar un poquito más amplio y sacamos el estigma del niño. Este es un pataletero, me quebró el vidrio, o pateó la puerta, me pateó a mí, es un agresivo. Lo atrapo en ese rótulo y se me queda ahí. Entonces este niño es mi niño problema, porque me patea la puerta. Y finalmente, ¿en qué lo configuro? ¿En qué va surgiendo una dinámica relacional con el niño que finalmente lo separo? Y las conductas no se extinguen, sino por el contrario, se repiten. Porque hay un encuentro que no está en armonía, que algo está pasando. Y eso hay que mirarlo. Eso hay que mirar. ¿Cómo es que me estoy relacionando? ¿Qué es lo que está viviendo este niño conmigo? ¿Qué está sintiendo? ¿En qué espacio emocional está? Interesante, súper. Simón, te quería preguntar, tú como biólogo, bueno, hoy día hicimos MCA y un concepto era viviendo la transformación. Hay grandes cambios en la biología. Está la epigenética del doctor Lipton. ¿Qué nos puedes decir de lo que es la epigenética y también del sistema de creencias? Porque parte del sistema de creencias es el que nos va bloqueando también todos los conceptos que tú estás planteando. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué nos puedes aportar? Claro, si los biólogos modernos saben escuchar esos nuevos experimentos que hablan de que ocurren transformaciones o modificaciones posttranscripcionales o al ADN, que no es una estructura fija, sino que es susceptible a tener cambios. Pero ¿qué tipo de cambio y cómo se producen? Si logran soltar eso, ese apego a la certidumbre de que la genética es el motorcito de las cosas. La epigenética dice que podemos ir más allá de la genética misma, ¿no? Claro, que sufren modificaciones posttranscripcionales, etcétera, etcétera. ¿Qué significa posttranscripcionales? Que después de que se generen los genes, tú a través de otro tipo de procesos que ya no tiene que ver con la maquinaria misma de replicación del DNA, etcétera, le van a pasar cosas a los genes y que esos genes van a estar involucrados en otro tipo de procesos mismos. ¿Eso significa que podemos autosanarnos? ¿Se pueden generar un montón de transformaciones? Eso significa que las relaciones que vas conservando van modificando tu estructura celular. Eso en el fondo significa. Y esos estudios vienen del año 60, 70 con Mosca, etcétera, de la epigenética, y bastante famosos. Claro. Y que pueden durar 3 generaciones, etcétera. Pero lo interesante es que demuestra esta abstracción, esta ley de la naturaleza, que tiene que ver con que todo va a ir transformándose y cambiando alrededor de lo que se conserva. Entonces yo puedo tener a un niño, por ejemplo, tú tienes 2 autos, los sacas de la fábrica, ¿comprende? Y uno lo mete a un Audi, lo mete a un cerro, ¿comprende? Ese Audi en cerro va a ser muy difícil al Audi que está en carretera, en plano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las relaciones que conservó ese Audi que está en el cerro son totalmente distintas a las relaciones que conservó ese Audi que están en pavimento. Claro. Todas sus tuercas, todos los resortes, toda la relación de ingeniería de la rueda con el motor, todo se va a ir transformando en torno a esa relación que se quedó conservando entre el entorno, el cerro y el Audi y el auto. Eso mismo puede pasar con el ser humano. Eso mismo pasa con el ser humano. Pasa, claro. Entonces, unos padres que no escuchen a su hijo, por ejemplo, ese profesor, esa comunidad educativa que ve que ese niño llega, porque quizás tuvo una pelea con los papás o escuchó una pelea, llega bajoneado al colegio y no atiende, no está ni ahí con atender matemáticas, porque su dolor viene de la casa. Y si yo a ese profesor le pone un rojo, ¿comprende? Se conserva un círculo que tiene que ver con la periferización del niño. El niño se empieza a sentir que soy aquí, soy allá, no me quieren, soy flojo, soy esto, y eso se empieza a conservar.
si la comunidad educativa, porque por eso no lo pongo en el profesor, porque la comunidad educativa es mucho más que el profesor. Son más personas. ¿La comunidad qué? ¿Perdón? Educativa. Educativa, sí. Asistente social, y eso se está ampliando en la reforma. Entonces yo me preocupo de ver qué le pasa al niño, que no puede fluir adecuadamente en ese entorno, que no capta lo que el profesor las relaciones que el profesor le está proponiendo, pero que no es porque no quiera, sino porque en ese presente no puede, porque está atendiendo a otra cosa. Bueno, en ese sentido el entorno es muy importante y la elección de nuestras relaciones es muy importante también, ¿no? ¿Qué tan importante es deshacernos? Tú siempre haces esta pregunta, Edgardo, de las relaciones tóxicas o de las cosas que... Porque no todo está en uno, me imagino que también hay espacios en los que es mejor retirarse y no habitar, ¿o no es así? Sí, pero a veces uno tiene tantas certidumbres que piensa que puede cambiar lo que uno está viviendo, que conserva esas relaciones. Y se vuelven unos círculos viciosos tremendos. Entonces uno tiene que ser audaz y tiene que de verdad querer soltar ese apego si quiere salirse de esas relaciones tóxicas. Uno las siente, las ve, pero como somos seres racionales que a través de estas cosas explicativas podemos pensar que lo podemos cambiar y transformar, entonces nos apegamos a ese tipo de relaciones, y son relaciones tóxicas al fin, porque nos traen malestar, pues. Sí, en ese sentido, Carolina, ¿qué le podrías transmitir a las auditores sobre cómo ir soltando apegos y cómo podemos ir saliendo un poco de nuestro sistema de creencias que nos tiene tan atados en la vida? Mira, hace un tiempo me junté en un almuerzo con alguien y me dijo, me encanta que trabajes con Maturana, pero me dijo, lo encuentro tan repetitivo. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque él dice, me dijo, lo escuché, dice que hay que pensar lo que pensamos. Y siento que la manera de liberarse es precisamente esa. De pensar, imagínate la profundidad que es, no es simple. ¿Desde dónde? Imagínate, estoy pensando esto, ni siquiera lo estoy diciendo, estoy pensando esto, pero me pregunto, ¿desde dónde pienso esto? ¿Por qué creo esto? ¿O por qué me estoy enojando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué mundo me está trayendo la mano? ¿De dónde estoy parada? Ah, aquí. Pero ¿desde dónde yo digo que aquí estoy? Entonces, ir en un mundo mucho más lejos con uno. Y ese es un espacio reflexivo tremendamente potente. Y eso ocurre en el soliloquio o ocurre con otro. Pero abriendo este espacio a mirarnos. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Dos palabras que quiero transmitir, Simón. Que amar es escuchar. Si ese niño, por ejemplo, que se sentaba atrás, que comentábamos, no es escuchado, en ese sentido, que lo que me pasa de verdad en una conversación honesta es que se pelearon mis papás en la casa. Si no, la comunidad educativa no escucha a ese niño e impone su visión de mundo sobre ese niño que es flojo y acá, no van a haber relaciones que sean relaciones honestas, amorosas. Gracias, cortito, dos palabras. Una invitación a las educadoras a mirarse y a reencantarse. Día a día podemos hacerlo porque tenemos la profesión más linda que puede existir y más importante para un país. Muchas gracias. Y no se olviden de entrar a la página de Matrística, que es bella, y el blog lo estuve leyendo ayer y está precioso para que se inspiren. Matrística.cl, ¿no? Matrística.cl. Con Z, matrística.cl. Y la revista Mundo Nuevo tampoco nos olvide. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Simón. Gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer